Una munición de cañón soviética derriba la cancillería ubicada sobre el refugio subterráneo. Al día siguiente, los soldados rusos se aproximan al refugio de Hitler y a medida que la batalla en la calle se intensifica, Hitler y Eva Braun se retiran a una habitación subterránea. El ruido de las metrallas en sus oídos, Eva se envenena y Hitler pone un revólver en su boca y ala el gatillo. Al principio, cuando Hitler emprendió su criminal carrera, su secuaz Joseph Goebbels hizo una predicción. Una vez en el poder, nunca renunciaremos. Tendrán que arrastrar nuestros cadáveres. Joseph Goebbels tuvo razón. Bien, pudimos ver una síntesis apretada de lo que significó el nazismo para la humanidad y sobre todo el exterminio. Sí. Es bueno, 30 millones de muertos. ¿Cuánto? Como estamos hablando de las ideas políticas, Sí. O sea, una de las cosas, y aquí que nosotros estamos practicando y tú estabas hablando anteriormente, es el odio a las razas. Las razas. Y esto es lo que Es caracterizó al nazismo, de su odio frente a los judíos y de creerse superiores a todas las otras razas. Entonces, las ideas políticas, es bueno que los jóvenes puedan entender esto, de que hay muchas cosas positivas, pero también hay cosas negativas que han traído muchas calamidades a la humanidad. O sea, entonces, y el nazismo esa es concepción uno de esas nazista, esa concepción nazista, fíjese lo que provocó una guerra mundial, donde tuvo que intervenir toda la humanidad de una u otra manera. Sí. Más de 30 millones de muertos, millones de mutilados. Solamente que él mató gente que queda a 5 mutilada, millones sí. de judíos, porque él... Nada más, esos son los de él directamente. Como pensaba que su raza era superior, sí. Todas aquellas personas que eran homosexuales, que estaban enfermos o algo, eran liquidados. Sí. Para que la raza aria fuera la que se fuera depurando. Y es bueno para gente que tienen xenofobia, o sea, odio a otras razas, tener el mal ejemplo que ha sido en la historia el nazismo. Y dentro de las ideas políticas, esto del nazismo ha sido una de las cosas más negativas que ha tenido la historia política. Hay un detalle importante en la ocupación, ya no en el problema ideológico, sino en la ocupación de Francia, que capituló en pocos días, y se ven esos hombres llorando ahí. O sea, el orgullo, la dignidad francesa. Porque la lucha entre los principales ejércitos del mundo. Francia y Alemania, o sea, Francia había ocupado varias veces a Prusia. A Prusia, que era como se llamaba Alemania antes. Sí, y la Primera Guerra Mundial, los alemanes capitularon ahí en ese mismo vagón, y ahí firmaron. Y ahí lo llevó Hitler. Ahí se ve Hitler. Ahí lo ve Hitler, feliz, que lo llevó a firmar en el mismo sitio que ellos se habían rendido. Pero fíjate también, el otro detalle es que también, pero lo que pasa es que en el caso específico de Francia, lo cuenta de Borin, G. de Borin, una obra magistral, que Francia capitula porque su gobierno no tenía fe en el pueblo. Sí. Y entonces solamente deja el ejército pelear. Y no integraron al pueblo a la lucha contra Alemania. Ellos habían organizado lo que se llama la línea Manigot, que creían que por ahí los alemanes no podían, pero que los alemanes se lo llevaron. Todo eso. Ahora, pero en el caso, por ejemplo... Carlos, hay que destacar también en esto de las ideas políticas del nazismo, la gran influencia de la propaganda. O sea, ellos hicieron un tipo de propaganda, de hacer manifestaciones, de manifestaciones organizadas, de propaganda. En el cine ellos prohibían todas las películas, y las películas que ellos hacían era exaltación al nazismo. Quiere decir, utilizaron la radio, el cine, las manifestaciones, los mítines, todo eso bien organizado, porque tenían gente encargado para eso. Para explotar el nazismo y unificar en torno a las ideas de Hitler. Como hemos hablado en las ideas políticas, la próxima semana hablaremos de lo que fue el fascismo, que es parte primo del nazismo, para tener las ideas de... Hay que hablar de Benito Mussolini. Señores, tenemos que despedirnos, el tiempo se nos acaba, pese a estos temas históricos interesantísimos. Tenemos que decirles, nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana, aquí en Santo Domingo TV, con más temas matinales.
el profesor José Gómez Cerda, como siempre, con sus trabajos extraordinarios y sobre todo esa investigación para conseguir esos videos de primer orden. Señores, nos vemos mañana con más temas matinales. Carlos Márquez, pasen buen día. Bien, con ustedes el profesor José Gómez Cerda, con la sesión más esperada por los televidentes aquí cada jueves, temas de mucha profundidad, de historia, de filosofía, de las ideas políticas, de economía, y precisamente habíamos abordado con él el tema del fascismo, lo que fue el nacional socialismo de Hitler. Sí, la semana pasada. La semana pasada, y también hoy vamos a abordar al realmente creador del fascismo, Benito Mussolini, ese famoso italiano, el creador de las camisas negras, de aquella banda fascista. Así que, profesor, inicie su conversación de hoy. Lo que estamos hablando son sobre las ideas políticas, y una de las ideas políticas que impactó más entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue el fascismo. La palabra de fascismo viene de fascio, que las fases eran estandartes, que eran unos palos atados a un eje que había sido lo que representaba la unidad cívica y la autoridad de los oficiales romanos para castigar a los delincuentes. De ese fascio viene la palabra fascista, y es una ideología política que se instauró en Italia de 1918, que comenzó hasta 1939. Y el fascismo tiene una idea de la nación y sobre el centralismo político. Además de eso, utilizó los medios de comunicación y el carisma de un líder, donde se concentraba todo el poder, y aprovechó los sentimientos, el miedo y la frustración del pueblo para exacerbarlo en la violencia, y utilizó fundamentalmente la represión y la propaganda. Fue un sistema expansionista y militarista. La persona que encarnó el fascismo fue, como tú dijiste, Chino, Benito Mussolini. Mussolini había sido un dirigente político socialista que se había formado especialmente en Suiza, y después se incorporó a la política, y era el director del periódico de los socialistas italianos. Después él cambió, dio un giro, digamos, y formó un grupo militar que se llamaban las Camisas Negras. Las Camisas Negras era un grupo armado, político, y con el carisma de Benito Mussolini pudieron llegar a tomar el poder. En 1922, Benito Mussolini en Milán reunió 40.000 camisas negras. Hicieron una marcha de Milán hasta Roma, y el rey Emanuele, que era quien gobernaba, le dio el poder inmediato, sin resistencia, a Benito Mussolini. Él se convirtió en el primer ministro y después comenzó a tomar medidas dictatoriales, eliminando los sindicatos, eliminando los partidos políticos, creando grupos de jóvenes y de estudiantes fascistas, y llegó a tener el control político de Italia. En 1940 él apoyó a Adolfo Hitler. Hay que saber que como Benito Mussolini fue primero que Hitler, Hitler era un admirador de Mussolini, porque vio cómo una persona podía dominar él individualmente a través del carisma el poder político. Nosotros tenemos un documental que vamos a pasar para ilustrar documentalmente esto de Benito Mussolini, y después vamos a tener un comentario sobre lo que ha sido o lo que fue la obra de Benito Mussolini. Adelante, director. Como todos saben, Benito Mussolini fue depuesto por el gobierno. Además, después de ser depuesto por el gobierno, fue puesto preso. Hitler envió a rescatarlo
y después formó un Estado independiente. Murió ahorcado Mussolini, Bueno, una plaza pública. Sí, después de que él había formado el otro Estado paralelo al gobierno italiano, cuando llegó la ocupación de los aliados a Italia, él fue capturado, él se había unido a los nazis y lo pusieron en la plaza pública. Desde un pequeño balcón en Roma seduce a toda una nación. Ver estas imágenes de Mussolini siempre me hacen sonreír. ¿Cómo un hombre así pudo engañar a todo un pueblo? Creía realmente que iba a ser el Julio César moderno. Un joven Adolf Hitler le admiraba. Pero cuando de la mano de Hitler entró en la Segunda Guerra Mundial, destruyó su país, destruyó sus sueños y se destruyó a sí mismo. Benito Mussolini. Era tan eficaz alimentando el apoyo para la causa socialista que a los 29 años fue nombrado director de Avanti, el diario socialista más importante de Italia. Pero pocos meses después del comienzo de la guerra, dejó enmudecidos a sus colegas al cambiar completamente de opinión. Ahora estaba a favor de entrar en guerra. Dejó el diario Avanti y fundó su propio periódico, Il Popolo d'Italia. En 1919 en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día, se convocaba huelga tras huelga y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino, que utilizaban como método de tortura. Clamado como el Duce, es decir, el jefe. Invocó a los italianos para eliminar su anárquica democracia e instaurar una dictadura. Una vez sentadas las bases, Mussolini estaba listo para hacerse con el poder. Su lema: él era el único hombre vivo que podía volver a los días de gloria del Imperio Romano. En octubre de 1922, en la convención del Partido Fascista en Nápoles, Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna. Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Vittorio Emanuele, un rey asustado, comprendió que era inútil resistirse y el 29 de octubre, antes de que comenzara la marcha, nombró a Mussolini 27º primer ministro de Italia. Ahora Mussolini quería el control completo. El cargo de primer ministro no era suficiente. Aún tenía que vérselas con el rey y el parlamento, al que amenazó un mes después de su llegada al poder. El parlamento sabía que estaba dominado. Cedió al popular Mussolini muchos de sus poderes. Mussolini quería controlar todos los aspectos del gobierno. Abolishes all political parties except the fascists, as Italy becomes a totalitarian state. La oposición era ilegal por definición. No existía. Había un solo partido al que había que pertenecer por obligación. Nadie podía enseñar en la escuela, ser funcionario, etc., a menos que fuera portador del carnet del Partido Fascista. Mussolini atrajo a partidarios de todo el mundo, incluyendo a Thomas Edison, Sigmund Freud y Mahatma Gandhi. Mussolini había sido durante 10 años el dictador más poderoso de Europa. Cuando en 1933 los nazis llegaron al poder, el Duce les envió su felicitación. La victoria de Hitler es también nuestra victoria. Y empezó a soñar con el poder potencial de su nuevo imperio romano, combinado con el Reich de Hitler. Hitler llevaba tiempo siguiendo muy de cerca la carrera de Mussolini y deseaba saber cómo el Duce había llegado a ser tan popular. Attenzione, attenzione. Después, Mussolini ordenó la instrucción militar obligatoria para todos los italianos desde los 8 a los 30 años. Introduci il carigatore. Spingi in avanti lo stiratore.
octubre de 1935, Mussolini, con la aprobación tácita del rey, invadió Etiopía, un país pobre e indefenso.